Ok, hola, buenos días. Agradezco mucho por parte del Hospital General Iztapalapa, doctor Juan Ramón de la Fuente y una servidora, la invitación a este magno evento. Y bueno, a mí me tocó hablarles sobre el rol ampliado de enfermería de la implementación de una clínica de vidas y estómago. Y bueno, como introducción tenemos que con el paso de los años, los avances científicos y tecnológicos han permitido un aumento en la esperanza de vida de las personas, las cuales no siempre es sinónimo de mejor calidad de vida. Por lo contrario, esto va acompañado de envejecimiento, más enfermedades crónicas degenerativas de diferentes etiologías. Algunas de las causas desembocan en las alteraciones circulatorias, motoras, neurológicas y metabólicas, patologías que tienen como complicaciones, entre otras, la aparición de heridas crónicas, como úlceras de miembros inferiores, úlceras por presión, úlceras neoplásicas, pies diabéticos, etc. Las heridas en México y en el mundo son un problema de salud público que afectan directamente a la calidad de vida de las personas que las padecen y sus familias, ya que estas heridas pues nos producen o pueden producir y conducir a periodos prolongados de dolor, incomodidad e incluso incapacidad. Y bueno, viendo todo esto, a ver, déjenme ver. Ok. Ok. Vamos a ver lo que es la transición demográfica, que mucho tiempo hemos estado hablando de esto, que se ha ido convirtiendo toda esta población demográfica y ha ido aumentando la esperanza de vida. De tal manera que el crecimiento de la población adulta mayor requiere de mayor atención en salud e infraestructura. Y así, ¿qué nos quiere decir esto? Que también necesitamos personal capacitado para brindarle servicios de calidad y de salud a este tipo de población. Vamos a ver también que la disminución de la mortalidad y la reducción de la natalidad por el paso de los años ha ido disminuyendo y esto va implicando que en un futuro seamos un país de adultos mayores. Y como podemos ver en la gráfica, encontramos que en 1970 tenemos el 3.5% que era de la población de la natalidad. Y como podemos ver, en el 2020 nuestra natalidad es del 1%. Y bueno, la esperanza de vida que hoy tenemos es de que en hombres es de 74 años y en mujeres es de 78 años. Y esto pues conlleva también enfermedades degenerativas y asociadas a úlceras crónicas. También vamos a ver que en el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2020, pues esto en las políticas sociales va muy dirigido a la atención de los adultos mayores, como lo podemos ver aquí, y también podemos ver que este derecho que tiene la atención de los adultos mayores es para toda la población. Toda la población tiene el derecho de ser atendido de tal manera que se le brinde una atención de calidad, como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo. La situación epidemiológica en las heridas, pues vamos a encontrarnos que uno de los principales focos de atención en el sector salud se encuentran en la transición epidemiológica y en la prevención creciente de los padecimientos crónicos. Sin embargo, padecimientos como la diabetes mellitus no solo causan muertes prematuras, sino afecciones que se ven incrementadas con las heridas crónicas de este tipo de pacientes que las portan. También vamos a ver que la relación fuerte con la diabetes mellitus es que el riesgo de desarrollar una úlcera en un pie es 25% mayor en un paciente que tiene diabetes mellitus y se estima que cada 30 segundos en el mundo hay una amputación de una extremidad. La problemática global nos indica que entre el 1 al 2% de la población puede presentar una lesión por presión en alguna etapa de su vida. Y el problema de costo, de acuerdo a estimaciones, el gasto anual promedio del cuidado de un pie diabético es de $8,659 en Estados Unidos. Y esto se extiende también a la familia, no solo el gasto es para el propio paciente, para la comunidad o en el estatus socioeconómico donde se encuentra el paciente, sino también se ve repercutido en el entorno familiar de los pacientes. Y vamos a ver también datos estadísticos de las úlceras por presión. En personas de edad avanzada, el riesgo de morir es de 2 a 4 veces mayor si presentan una úlcera por presión. Aumenta hasta 5 veces más la estancia hospitalaria.
y el 11.2% de todas las autopsias presentan úlceras por presión en diferentes áreas anatómicas. Si las úlceras van asociadas con fractura de cadera, la mortalidad es del 70%. Tan así que en el 2010, a través de la GENAU, inicia una campaña bajo el lema de Stop a las lesiones por presión. Y entonces vamos a ver los antecedentes, que como antecedentes para los sistemas de salud, estudios recientes sobre los eventos adversos en la atención sanitaria nos permiten identificar los altos costos que representa la no calidad de nuestros pacientes, la atención insuficiente hacia los temas de la prevención. Estos costos representan un porcentaje alto de pérdidas financieras cuyas causas es el deterioro de la confianza del usuario, de la seguridad y de la atención pública que se le está brindando a todas las personas que llegan a una unidad hospitalaria. También podemos ver que hoy en día existen directrices internacionales para el desarrollo del sistema de calidad y seguridad de los pacientes, entre los que se encuentran emitidos en la 55ª Asamblea, donde se aprobó la resolución que solicitaba a los países presentar mayor interés en la seguridad de los pacientes y así vigilar y controlar el riesgo que pudiesen padecer estos pacientes si no se atendían con esa calidad. Tan así que se hace una alianza mundial, y en esta alianza mundial lo que buscaban, el lema era, ante todo, no hacer daño, tratar a los pacientes con la calidad, con la calidez y con toda la evidencia científica para no hacer daño a nuestros pacientes en los sistemas de salud. Se hizo un estudio latinoamericano de seguridad del paciente y de acreditación en salud, que si veas, que involucró la participación de varios países. En estos varios países participó México y en ellos arrojaron datos donde aparecieron 3 eventos adversos más frecuentes, que uno de ellos fue neumonías nosocomiales, infección de sitio de heridas quirúrgicas y en tercer lugar las úlceras por presión. También podemos ver que dependiendo de estos resultados nos podemos encontrar con un análisis que se hizo una encuesta, ya teniendo los resultados de IDEAS, en análisis del Sistema Nacional decide hacer una encuesta y es la primera encuesta en el 2012 donde participan varias instituciones de salud y aquí arrojan unos datos de una prevalencia del 12.92% de úlceras por presión. De tal manera que la Comisión Permanente de Enfermería junto con la Secretaría de Salud en el 2017 hacen un estudio prospectivo, descriptivo transversal, donde participan 159 unidades hospitalarias y son 3.020 casos. Y los datos que vemos a continuación son los que arrojan que en primer lugar encontramos con un 27% heridas traumáticas. En un segundo nivel vamos a encontrar heridas de úlceras de pie diabético y en tercer lugar lesiones por presión. Y así sucesivamente úlceras venosas, dehiscencias de heridas, quemaduras, heridas neoplásicas, úlceras arteriales y lesiones por incontinencia. Estos son todo tipo de heridas que se encuentran en todas las clínicas de heridas que hay en el país. Son diferentes patologías, son pies diabéticos, fascitis necrotizantes, quemaduras, úlceras por presión, dermatitis asociadas a incontinencia, encontramos Fournier, todo este tipo de lesiones son las que llegan a una clínica de heridas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este problema? Lo que se decide hacer con esto es ver a estos pacientes, dar un seguimiento para que de tal manera se pueda llegar a el éxito o al cierre del paciente y así poder disminuir la tasa de mortalidad en este tipo de padecimientos o heridas crónicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo se empezó a realizar todo esto? Viendo ya el panorama que se tenía, pues se hace a través de la Dirección General de Calidad, Educación y Salud de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Enfermería y la Comisión Permanente, pues ellos proponen un programa nacional de implementación y estandarización del cuidado con clínicas de heridas a través de las clínicas de heridas. Y entonces, ya que se propone este programa, se empieza a trabajar sobre ello y se tiene que hacer una implementación. ¿Cómo se hace esta implementación? Pues primero se hace un diagnóstico situacional, se hace local o institucional, o se realizó local o institucional,
se entregan los resultados de este diagnóstico, se capacita al personal para poder colaborar en la implementación de las clínicas y así sucesivamente se empiezan a inaugurar las clínicas de heridas en la Secretaría de Salud, ya implementado todo lo anterior que acabamos de mencionar, y hoy por hoy todavía existe un seguimiento de esas clínicas que se implementaron a través de la Comisión Permanente de Enfermería. Se hace el modelo de atención de clínica de heridas, donde este modelo es donde nosotros nos podemos apegar para poder realizar nuestra clínica de heridas o tener una clínica de heridas en las instituciones donde nosotros nos encontremos laborando. ¿Qué tiene este modelo de atención de clínica de heridas? Pues vamos a encontrar antecedentes, introducción, normatividad, definiciones, el recurso humano que se requiere para tener una clínica de heridas, el equipamiento y estructura mínima que se requiere y la apuesta arquitectónica, ¿no? La propuesta arquitectónica que nosotros nos podemos apegar a eso. No quiere decir que tal cual como sea en la propuesta arquitectónica tiene que ser la clínica de heridas. Nosotros podemos ir adaptando nuestra clínica de heridas dependiendo del nivel en el que nos encontremos de salud. Y bueno, vamos a ver que en el modelo arquitectónico es un modelo, el modelo médico arquitectónico son centros especializados vinculados a unidades médicas con atención interdisciplinaria. Los objetivos generales, pues, es proporcionar atención integral a las personas con factores de riesgo para la prevención de las heridas, atender a pacientes con heridas estomas, disminuyendo el tiempo de recuperación, el costo hospitalario y así favorecer siempre al cierre de nuestro paciente y que se pueda integrar a una sociedad. Las características del modelo, pues, es favorecer la homologación de criterios en la prestación de los servicios, delimitando el alcance de cada una de las unidades de tal forma que puedan existir referencias y contrarreferencias en las diferentes clínicas de heridas en los diferentes niveles de atención. También tenemos los objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos específicos de tener una clínica de heridas? Pues es mejorar la calidad de vida del usuario, brindar una atención de excelencia por medio de la tecnología y tratamientos más avanzados, ofrecer tratamientos personalizados de acuerdo con cada necesidad de nuestros pacientes, atender de manera integral al paciente y al familiar. No podemos olvidarnos de esto. He escuchado que han estado hablando mucho de la prevención. Tenemos que estar muy atentos y hacer mucha énfasis en los tratamientos, en la prevención y en la educación a la salud de nuestros pacientes que acuden con nosotros a clínica de heridas. También tenemos que los objetivos específicos disminuyen las infecciones y la estancia hospitalaria, a educar al paciente y a sus familiares para así poder integrarlos a la sociedad y coadyuvar a la rehabilitación de nuestros pacientes. ¿Qué más vamos a ver nosotros? Pues bueno, que las intervenciones de las clínicas de heridas es una promoción a la salud para adoptar estilos de vida saludables, lograr el autocuidado. Uno de los principales factores de las clínicas de heridas, como lo hemos venido escuchando, es que el paciente se tiene que educar, lo tenemos que enseñar a cómo tener un tratamiento, a cómo llevar un seguimiento para que de tal manera cuando lo realicen en su casa sea de la forma más adecuada. Detección de enfermedades y factores de riesgo para desarrollar un tipo de vida, para estar viendo qué paciente tiene ese factor y poder evitar esos factores de riesgo. Cuidado integral al paciente con heridas agudas y crónicas bajo toda la tecnología que se encuentra hoy en día en la industria para poder manejarlos de una manera más certera bajo evidencia científica. Manejo del sistema de referencia y contrarreferencia. Pueden ser contrarreferidos de unidades de centros de salud, de centros más especializados, dependiendo de las necesidades de cada uno de los pacientes. Y el cuidado y manejo oportuno del paciente con heridas estomas a través de la terapia avanzada. También vamos a hablar que existen 3 modelos que se propusieron en el modelo de atención de clínica de heridas. Uno es la clínica de heridas básica, clínica de heridas avanzada y clínica de heridas compleja. Vamos a ver que la clínica de heridas básica, pues es un espacio físico para otorgar atención de acuerdo a sus capacidades instaladas, asesoría personal con factores de riesgo, mejorar el tratamiento que se le da a estas heridas simples, donde no pone en riesgo la vida y no hay alguna estructura anatómica que se pueda visualizar. De tal manera que si se requiere,
pudiese pasar a una clínica de heridas avanzada, donde la infraestructura ya es mayor, tiene un filtro, tiene un área de procedimientos y un área de procedimientos de mínima invasión, como desligamientos cortantes, como pequeñas o mínimas amputaciones, y esta atención es donde nosotros vamos a ver a pacientes que ya tengan una exposición de hueso, tengan una exposición de tendón, y donde ya se trabaje con un equipo multidisciplinario, donde en conjunto se pueda realizar el tratamiento de este paciente para llegar al éxito del cierre de su herida. Y tenemos las clínicas de heridas complejas, donde la atención de los pacientes con heridas y estomas va a ser por subespecialidad y terapeutas para reducir el riesgo de discapacidad, colaborando a la reintegración de los pacientes a su vida familiar y productiva. Actualmente en México existen en segundo y tercer nivel 285 clínicas de heridas, y en tercer nivel se cuentan con 36 clínicas de heridas hoy por hoy. Esto se encuentra en toda la República y en los niveles de atención. Se tiene que trabajar bajo las normas, como lo comentaban, desde la norma 04, la norma 024, expediente electrónico, la norma 087, la 045, la norma 016, la norma 017, que ahí vamos a hablar de la infraestructura y equipamiento mínimo que se requiere para poder tener una clínica de heridas. Aquí nos va a hablar si necesitas rampas, si tienes que estar en el primer piso, si el paciente requiere de cómo van a estar los conectores, que sean pisos lavables. Todo esto es donde nosotros lo vamos a encontrar. Si alguno de ustedes quiere implementar una clínica de heridas, tenemos que basarnos específicamente en las normas oficiales y en los requerimientos que se necesitan para poder adaptarnos a este tipo de normas y hacer nuestra clínica de heridas. Es importante mencionar que se tiene que trabajar con valores. Son pacientes que necesitan de nosotros. Tenemos que tener humanismo, integridad, profesionalismo, honestidad. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque en muchas ocasiones, como lo comentaban, hay personas o personal de salud que tal vez no tienen la expertise para poder colocar cierto apósito, cierta terapia. Y si la colocamos mal, lejos de ayudar a nuestro paciente, lo vamos a perjudicar. Y sabemos que todos los productos que existen en la industria son buenos, todos. Tan así que todos tienen un permiso de COFEPRIS y todos pasan por una licitación, de tal manera que no es que el producto no funcione, sino que tal vez no lo estamos poniendo o colocando de la mejor manera. Y importantísimo, es un trabajo en equipo multidisciplinar, porque son muchas disciplinas las que participan en la elaboración del cierre de un nivel. Los servicios que interconsultan en una clínica de heridas van a depender mucho del nivel de atención de la clínica donde ustedes se encuentren. Principalmente en la clínica donde yo trabajo, que es el Hospital General Iztapalapa, están los servicios de medicina interna, urgencia, cirugía, pediatría, dermatología, ortopedia, cirugía general e incluso hemodiálisis y rehabilitación. Entonces, estos son los servicios. De igual manera, ustedes, en los servicios donde pudiesen estar sus clínicas de heridas, va a depender mucho de las áreas o especialidades que se manejen. Otro de los servicios o diagnósticos que nosotros vamos a ver principalmente son los que ya vimos en la gráfica y en el estudio que se vio, como pie diabético, heridas infectadas, discencias de heridas, úlceras vasculares, úlceras por presión, estomas, y en otros pues entran quemaduras, dermatitis asociadas a incontinencia y lesiones relacionadas con la atención al hospital. La morbimortalidad de las clínicas de heridas, más del 50% es alta por mejoría, el 33% son pacientes activos y un 6% son defunciones, tomando en cuenta que las defunciones no dependen de la herida crónica del paciente, sino de la patología primaria de nuestro paciente. La productividad que se maneja en una clínica de heridas es la productividad que nosotros tenemos en la clínica de heridas del Hospital General. Aquí podemos ver que la clínica empezó en el 2013, teníamos menos de 500 pacientes y tuvimos el punto más alto en el 2018, donde casi alcanzamos 4,000 curaciones al año, ya que también podemos ver que se vio mermado esto a través de lo de la pandemia COVID, que en el 2020 pues estábamos viendo menos de 1,000 curaciones al año. Y esto pues poco a poco ha ido evolucionando y ha ido aumentando conforme se va adaptando toda esta situación a la que nos hemos enfrentado.
Este es un estudio que se hizo por parte de la Comisión Permanente de Enfermería. Lo coloco para que veamos la dimensión que existe al tratar a un paciente con una terapia tradicional hospitalizado. Los costos son exorbitantes, son 500 millones de pesos los que se manejan en este tipo de pacientes, a diferencia de tratar a un paciente con una terapia tradicional ambulatorio. Vean, el costo son 23 millones de pesos. Entonces, tener una clínica de heridas favorece mucho a disminuir la estancia hospitalaria, al costo-beneficio y a que nuestra mortalidad vaya disminuyendo. El rol ampliado de enfermería en una clínica de heridas, de acuerdo con el Consejo Internacional de Enfermerías, la enfermería de práctica avanzada es una enfermería especializada que ha adquirido la base de conocimientos de experto, la capacidad de adopción de decisiones complejas y la competencia clínica necesaria para ejercer su profesión. Y que vamos a ver aquí, que este tipo de enfermeras tienen que conocer perfectamente qué es un proceso microbiano en una herida, cuándo está colonizada, cuándo hay una colonización local, cuándo hay una colonización crítica, en qué momento tenemos que decirle al cirujano, al médico que está a cargo del paciente, que este paciente ya empieza con inyección sistémica para así poder dar un seguimiento. Tienen que saber perfectamente cómo tomar un cultivo, ya que los cultivos en heridas primero se limpia, se desbrida y posteriormente se toma el cultivo para ver qué tipo de microorganismos se encuentran. Tenemos que conocer perfectamente la terapia húmeda avanzada, que en eso se basa estos tratamientos. Tenemos que ver cómo la terapia húmeda avanzada nos ayuda a la síntesis de colágeno, a la proliferación de las células, a la angiogénesis de nuevo tejido, hasta poder llegar a la revitalización de las heridas. Tenemos que conocer también cómo preparar un lecho de la herida a través de los diferentes acrónimos, el acrónimo TIME, el acrónimo TIMERS, el acrónimo DOMINATE, todos estos tipos de acrónimos que nosotros ya conocemos, tener un poco más de énfasis y estar actualizándonos en los nuevos cambios que existen en este tipo de acrónimos. Conocer los apósitos que tenemos, cómo funcionan esos apósitos, si son interactivos, pasivos, si son reactivos y si son primarios o secundarios. Conocer las generalidades de los estomas para así poder ver si es un estómago binario, digestivo, de eliminación, de nutrición, es lo que nosotros tenemos que estar valorando en una herida. Y así ver el borde de la herida, la piel perilesional, ver completamente ese lecho de la herida, ver el tipo de quemaduras que nosotros manejamos con los pacientes y de diferentes tipos de quemaduras. Ok. Conocer los tipos de desbridamientos que tenemos, que son quirúrgicos, enzimáticos, autolíticos, mecánicos o biológicos. Y de estos poder decidir cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes. La tecnología para el manejo de las heridas es sumamente importante. Esto ha ido avanzando con el tiempo y podemos llegar desde un desbridamiento ultrasónico hasta terapia o tecnología que ya hay software, donde nosotros podemos tomar una foto, lo instalamos en el teléfono y podemos ver que en ese software qué cantidad de tejido de granulación tiene la herida, si es tejido necrótico, si está infectado o no infectado. Y hay otro tipo de software que se coloca para quemaduras y ellos nos dan la extensión de quemaduras para nuestras heridas. También tenemos terapias de presión negativa ya portátiles que los pacientes no requieren de llevarse a una máquina muy amplia con todos los cables y que nos van a facilitar la migración y la angiogénesis de todos nuestros tejidos. Así que la enfermera de práctica avanzada en el manejo de clínica de heridas pues tiene la capacidad de integrar la intervención, la educación, el liderazgo y la gestión de una clínica de heridas. Y así, pues tener un abanico extendido y más amplio de autonomía de cómo va a funcionar, cómo va a realizar, cómo tiene que gestionar los casos que ella va a atender y cómo va a atender a sus pacientes. Esto va dependiendo de cada país. Aquí en México nosotros lo podemos realizar de esa manera. Tan así que nosotros decidimos si cerramos al paciente por primera intención, segunda intención o tercera intención, gestionando obviamente la propia carga de trabajo a la que nosotros nos presentamos. Y con todo esto, pues la enfermera evalúa, tiene un juicio y toma decisiones a nivel avanzado, además de habilidades de razonamiento para la realización de un diagnóstico. Y teniendo un diagnóstico, que es lo principal en el manejo de heridas,
es: tenemos un tratamiento correcto, más tecnología avanzada, vamos a llegar a una terapia húmeda avanzada y esto nos va a llevar al éxito de la curación. Importantísimo, tenemos que tener el diagnóstico bien definido, no dejando de lado ver a un paciente holísticamente desde todas las estructuras anatómicas, cómo se encuentran, cómo está psicológicamente y todo lo que implica a nivel social. Porque incluso hay pacientes que llegan solos, que tienen úlceras sacras y ellos no se pueden realizar su curación. En todo esto nosotros tenemos que tener focos para poder atender a este tipo de pacientes y ver cada cuándo los vamos a citar para que este paciente no se agrave o no se complique ese tipo de lesión. Esto pues nos va a ayudar ¿cómo? Con un énfasis en las habilidades técnicas del equipo multidisciplinario. Tenemos que estar capacitando, tenemos que hacer prácticas colaborativas para que de esta manera se puedan involucrar y todos trabajar en unidad y en conjunto, siempre en beneficio de nuestro paciente. El trabajo en equipo es sumamente indispensable. Siempre han dicho que dos cabezas piensan más que una y obviamente compatibilidad en las competencias con las necesidades del paciente. No es lo mismo un paciente que trabaja de chofer a un paciente que tal vez tiene un trabajo en una fábrica y tiene un sueldo base. Es importantísimo tomar en cuenta todo eso, el estatus del paciente, en qué se desarrolla, en qué labora, para nosotros poder decidir cómo manejar qué es lo que necesita el paciente, qué es lo que necesita la vida y cómo vamos a poder abordar este tipo de patología. Y bueno, algo importante que tenemos que ver es la documentación. Tenemos que ver la hoja de interconsulta. Nosotras como enfermeras no podemos atender a ningún paciente si no es interconsultado por su médico que de base que está a cargo del paciente. Así es que el paciente que no nos llega con interconsulta, nosotros no podemos abordarlo. Hay una apertura de expediente en la clínica de heridas, hay una hoja de valoración de la clínica de heridas, hay una hoja de consentimiento informado, hoja de autorización de toma de fotografías, se toman las fotografías para ver la evidencia, cómo está el paciente, cómo va evolucionando y cómo va mejorando, y nota de procedimientos que se realizan, siempre con la firma del familiar y el paciente. Y es importantísimo que si nosotros no contamos con la hoja de consentimiento informado y con la hoja de autorización de toma de fotografías, nosotros no podemos abordar al paciente aunque el médico adscrito nos haya mandado una interconsulta. Eso no podemos hacerlo. Si el paciente no lo permite, solo pongan en su nota que el paciente no acepta el tratamiento y con eso es más que suficiente. Esto le hago mucho énfasis porque es sumamente importante tener estos documentos firmados. Las áreas con que interrelacionan la clínica de heridas son todas las áreas que existen en el hospital, desde el señor de intendencia, lavandería, ropería, psicología, nutrición, hasta el señor director, que es el que nos permite y nos da todos los insumos o autoriza los insumos para nosotros poder realizar este tipo de actividades. Hay que hacer, la enfermera de rol ampliado en la clínica de heridas, pues hace una planificación, coordinación, implementa, evalúa y hace evaluación de acciones para potencializar los servicios sanitarios a nivel más avanzado. ¿A través de qué? Pues de un despliegue operativo, donde vamos a ver los indicadores de calidad, las metas internacionales y vamos a tener un cronograma de actividades. Es importante decirles que en este cronograma de actividades, el tercer jueves de noviembre de todos los años se hace la jornada de prevención de úlceras por presión a nivel internacional. Entonces es importante que todas las personas que tienen una clínica de heridas y las que no tengan clínica de heridas, recordar que el tercer jueves de noviembre se maneja la prevención de lesiones por presión a nivel internacional. Se trabajan con los 40 estándares de calidad. Teniendo los 40 estándares de calidad y cumpliéndolos, pues vamos a obtener resultados evitando eventos adversos y la ausencia de quejas de nuestros pacientes. Así que un rol ampliado de enfermería en clínica de heridas, pues el rol ampliado es que la enfermera es gestora, planifica, coordina, evalúa. Cuenta con tus conocimientos especializados en el manejo de heridas, tiene liderazgo y plena autonomía en la toma de decisiones, tiene las competencias clínicas avanzadas, es investigadora y realiza práctica con evidencia científica. Eso es lo fundamental.
Y bueno, se trabaja con un modelo de gestión de calidad de clínica de heridas. En este modelo de gestión hay una clínica de heridas avanzada, hay estandarización del manejo y tratamiento de la clínica de heridas, recurso humano especializado, insumos adecuados. Esto es sumamente importante, porque si una clínica de heridas no cuenta con los insumos adecuados, digo, regresamos a lo mismo de hacer cura tradicional, y la reducción de tiempo en la recuperación y costo de nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos y queremos? Pues la satisfacción de las personas que estamos atendiendo. Manejamos una hoja de enfermería donde se trabaja con MIC, NOC y NANDA, donde se hacen diagnósticos, evaluación, intervenciones, recomendaciones y la evaluación de nuestras heridas. Estas hojas que yo les presento es una hoja que se maneja a nivel institucional, a nivel Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde se trabajó para ello y donde aquí específicamente solo colocamos las clasificación, medidas y todos los seguimientos que se hacen en cuestión a las heridas del paciente. Es una hoja para un paciente. Si el paciente llegase a presentar 6 lesiones, que llega a pasar incluso 10, tendríamos que hacer 5 hojas porque cada hoja corresponde a 2 lesiones. Y así es como se trabaja y queda todo documentado. ¿Cómo nos pueden interconsultar? Pues las interconsultas en las clínicas de heridas va a tener que ser a través de otro hospital o un centro de salud, y cuando son intrahospitalarias los médicos nos hacen nuestras interconsultas. Es importante mencionar que las interconsultas vienen debidamente requisitadas con diagnóstico primario, ¿por qué no lo solicitan? Y laboratorios. Es importantísimo los laboratorios porque de eso depende el tratamiento que nosotros vamos a sugerir. Hay desbridamientos cortantes donde nosotros, si el paciente tiene una hemoglobina muy baja o los tiempos alargados, pues no podremos realizar ese tipo de desbridamiento. Hay otras tecnologías más avanzadas que si el paciente se encuentra con menos de 9 de hemoglobina, no pudiésemos poner una terapia de presión negativa. Se tiene que medicar previamente al abordaje de nuestros pacientes. Si no contamos con soluciones antisépticas, solo con solución fisiológica se puede hacer la limpieza de las heridas, y dependiendo del criterio del profesional que atiende esa herida y valore qué tipo de desbridamiento va a manejar para tener un lecho de herida limpio, pues posterior a eso se buscará una cobertura cutánea, un injerto, un semi-injerto e incluso un autoinjerto, y de tal manera que se le puedan dar indicaciones al cuidador primario, al familiar y al médico que está a cargo del paciente para las citas subsecuentes de este paciente. Y bueno, les voy a presentar rápidamente la evolución de la clínica de heridas del Hospital General Iztapalapa. ¿Esto por qué se los muestro? Porque incluso me han preguntado que cómo le he hecho para tener una clínica tan grande. La clínica no empezó así. Todo esto es con un diagnóstico situacional, como se los dije, y poco a poco, conforme la demanda y los resultados que se han ido obteniendo, pues obviamente la infraestructura tiene que ser un poco más. Y la clínica de heridas, en la primera fase, en el 2014, solo contaba con una camilla y un área de consultoría, donde se hacía una anamnesis de nuestros pacientes, se le educaba, se le orientaba, y era solo eso. 2 años después, pues aumentó la demanda, tuvimos que tener un área más grande para consultoría. Hubo dos camillas donde ya se podían atender a 2 pacientes simultáneamente, de tal manera que el paciente se sintiera más cómodo, se sintiera en una zona más de confort. Y por la demanda de nuestros pacientes, en el 2017, en nuestro hospital, ¿qué fue lo que pasó? Pues los directivos que se encontraban en ese momento, junto con los jefes de enfermeros y todo el comité, decidió que ya necesitaban ampliar más la clínica de heridas por la demanda que teníamos. Entonces, hoy por hoy se encuentra con una área de filtro, de consultoría y de orientación hacia nuestros pacientes, y se cuenta con esta área donde se encuentran 3 cubículos que todos se encuentran bajo las normas, con residuos RPBI, con material municipal, con material de plástico que se pueda lavar, y la tarja y donde lavar el instrumental. Entonces, de esta manera, nuestra clínica de heridas puede atender a 3 pacientes simultáneamente, todos con su debida individualidad. Y tenemos un área de almacén, donde contamos con nuestras carpetas
y de procedimientos y procesos, y todo debidamente resguardado en cajas de plástico, como nos lo indica la norma, para que puedan ser lavables. En la clínica de heridas se realizan 2 veces a la quincena exhaustivos, y diario lavan los pisos, las camillas y las paredes. Diario. Y digo, les voy a mostrar algunos de los casos que se han realizado en la clínica de heridas, para que veamos qué tipo de pacientes podemos manejar en todo el país teniendo una clínica de heridas. Nuestro primer caso es un caso de una infección de tejidos blandos. Podemos ver un poco lateralizada la ingle y el labio mayor. Esta paciente llega con nosotros el 31 de enero, donde con toda la tecnología que tenemos, 5 días después encontramos completamente limpio el lecho de la herida. El éxito de poder cerrar una herida es poder manejar el lecho de la herida limpio. Si no tenemos el lecho de la herida limpio, no vamos a poder cerrar nuestra herida. Y obviamente lo metabólico es lo principal. Después de esto, se decide poner puntos de afrontamiento de tal manera que 9 días después nuestro paciente ya está casi limpio, no cerrado. 15 días después nuestro paciente se arranca la sonda, pero bueno, esto digo, no implicó mucho problema. Empezamos a tratarla de tal manera que vean cuánto tiempo ya llevamos, y a 50 días nuestro paciente solo le faltaba por cerrar 3 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer con este paciente y evitar que este paciente tenga un final fatal, ¿no? Porque si no lo atendemos de tal manera, pues pudiese fallecer. Tenemos otro tipo de pacientes, estas son quemaduras, también atendemos quemaduras de segundo grado superficial y profundo. Esta paciente la suben de urgencias, la persona que está ahí conmigo trabajando es un residente, trabajamos en equipo, empezamos a limpiar al paciente, le quitamos todos los detritus que nosotros encontramos en las manos, en las piernas, hasta limpiar perfectamente y retirar todo ese tejido. Se ponen coberturas cutáneas de tal manera que el paciente empiece a repitelizar de una forma muy pronta y quede con una cicatrización excelente. Y podemos ver también otro caso, que este es un abdomen catastrófico, donde ya está congelado. Esto es peritoneo granulado. Este paciente, pues lo empezamos a ver nosotros en consulta externa, empezamos a disecar las correderas, decidimos poner puntos de afrontamiento con hidrocoloides y protegiendo siempre la piel con apósitos hidrocoloides muy gruesos. Encima pusimos alginatos para absorber todo el exudado que tenía. Los puntos de afrontamiento fueron con seda para no lacerar tanto, y para agosto nosotros ya teníamos que empezar a cerrar completamente ese día. Entonces, delimitamos un poco los bordes que estaban invertidos y vean cómo fue mejorando nuestro paciente, tan así que para diciembre, 4 meses después, estaba completamente cerrado nuestro paciente. Este es otro paciente que fue una infección de sitios de tejidos blandos. Ella era una paciente, fue mi primera paciente que yo atendí en la clínica de heridas. A ella le podían tocar el ápex del corazón, tenía un socavamiento, y con esta paciente lo que hicimos fue manejar terapia avanzada. Todavía no teníamos toda la tecnología que hoy por hoy hay. Entonces esta paciente la empezamos a ver en el 2014, digo del 2014 al 2022 ha evolucionado bastante toda la tecnología en el manejo de heridas, pero aún así, con todo lo que nosotros teníamos, ayudamos a la angiogénesis del tejido de granulación, a la repitelización de fibroblastos, de eritrocitos, de colágeno, hasta poder llegar al cierre de nuestro paciente. Cabe mencionar que todos los pacientes que les he mostrado son diabéticos. Entonces es importante ver cómo también tienen una oportunidad de vida para poder readaptarse a la sociedad. Este es un paciente muy jovencito que lo iban a desarticular, le dieron un PAP, hace un síndrome compartimental porque le lesionan la femoral, le hacen fasciotomías y se infectan las fasciotomías. A él lo empezamos a ver el 8 de julio del 2021 y con él empezamos con desbridamientos autolíticos, desbridamientos cortantes, y así sucesivamente con la terapia avanzada empezamos a que nos ayudara a migrar al tejido de granulación para cubrir
toda la estructura ósea y de tal manera que posteriormente encontramos una cobertura cutánea que nos ayudará al cierre total de esta herida. Y hoy por hoy, pues son 5 meses lo que nosotros nos llevamos en poder cerrar a este paciente que actualmente ya camina y está muy feliz. Y bueno, como conclusión, el Sistema Nacional de Salud apunta hacia un cambio en la transformación de un sistema curativo a uno preventivo y en fomento de una cultura de calidad entre los profesionales y pacientes. Todo esto mediante el desarrollo de competencias y actitudes orientadas a minimizar el riesgo en el paciente y la práctica médica. La prevención y la educación para la salud son la mejor forma de evitar que se produzcan las heridas. Así que ya que están presentes, evitar que se profundicen o se compliquen. Las clínicas de heridas permiten a las unidades de salud dar un seguimiento puntual con heridas, estomas y quemaduras. El manejo eficaz de este tipo de heridas permite reducir la estancia hospitalaria, previene infecciones asociadas a la atención médica y mejora la calidad de vida. Contar con un modelo arquitectónico con los recursos necesarios permite la estandarización de los servicios que se ofertan, la mejora de la calidad y resultados de salud en las unidades médicas. Los profesionales de enfermería están siendo la pieza clave para el desarrollo de esta estrategia nacional. Y bueno, pues esto es algo de literatura que nosotros podemos encontrar, como son catálogos y guías de prácticas clínicas, modelos de atención de clínica de heridas. Podemos encontrar los catálogos, las guías nacionales e internacionales, el modelo de atención, los manuales en el manejo de las heridas, y aquí tenemos un arsenal de bibliografía que nosotros pudiésemos ocupar para poder de ahí tomar muchísima información y poder implementar nuestras clínicas de heridas. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias y les agradezco mucho su atención. Estoy atenta a sus respuestas.